¿Qué tal? Muy buenas noches. Blanca, bienvenida nuevamente a esta primera sesión de nuestro curso Gerontología Educativa. Dime cómo a qué te suena, Blanca, de qué crees que se trate. Bueno, pues ese rato cuando vi el link, sí me llamó así la atención, tuve curiosidad de qué significa gerontología, porque sinceramente no sabía, digo, no sé de qué se trata, y entonces medio busqué el significado de la palabra gerontología y vi que es una ciencia que estudia el envejecimiento en diferentes dimensiones, puede ser psicológica, social o ambiental, biológica. Como entiendo, se va a tratar de esta materia como que se va a enfocar en el estudio o en la práctica de la enseñanza, pero en personas mayores. Bueno, así pienso yo. Así es, efectivamente, ¿verdad? Digamos que ese proceso de enseñanza-aprendizaje que probablemente pues ya te tocó estudiar desde distintas disciplinas, ¿no? Probablemente ya pues has estudiado acerca de planeación, de evaluación, fundamentos de, no sé, de la didáctica, en fin, pues se han orientado a niños, a adolescentes, a jóvenes, ¿no? Pero en este caso nuestro curso efectivamente va dirigido a personas de la tercera edad, ¿no? No nos vamos a enfocar a estudiar cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con pues cuestiones médicas, ¿no? Porque en realidad, pues también hemos escuchado esto como una especialidad médica, ¿no? Hay doctores que se dedican precisamente a la gerontología porque atienden a pacientes de la tercera edad. Pero nosotros lo tenemos que hacer desde el punto de vista de la didáctica, ¿sí? Voy a compartir pantalla contigo. Dame un minutito para abrir el archivo porque no lo tengo. Ahora sí, permíteme. Por aquí lo tenemos. Bien, aquí tenemos el archivo ahora sí. Y bueno, voy a comentar brevemente acerca de algunos elementos del encuadre, ¿no? Para que podamos ubicarnos, pues tanto en la temática como en la finalidad de esta asignatura. Aquí tenemos el objetivo general, ¿sí? Se trata en este curso, uy, de sensibilizar a los estudiantes de pedagogía sobre las características, los derechos, las potencialidades educativas de las personas adultas mayores, mediante el análisis de fundamentos teóricos, la reflexión crítica y la elaboración de un microproyecto educativo que esté contextualizado y que promueva el aprendizaje significativo y la inclusión de esta población en su entorno cercano. Dicho de otro modo, pues vamos a estudiar un poco de teoría acerca de esa potencialidad educativa de los adultos mayores y también vamos a realizar pues un proyecto pequeñito en algún contexto cercano de cada uno de ustedes para poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Para ello, nuestro curso va a estar dividido en cuatro temas generales.
Primero vamos a estudiar, pues, cuáles son esos mitos, esas realidades, los derechos que tienen los adultos mayores, para poder posteriormente estudiar las características del aprendizaje en esta etapa. Es decir, cómo aprenden los adultos, porque es de esperarse que no aprendan como lo hacen, por ejemplo, los niños, ¿no? O los adolescentes, incluso los jóvenes. Los adultos mayores tienen ciertas características que los hacen únicos y entonces aprenden de manera diferente. Posteriormente, en el tema 3 vamos a tratar sobre el diagnóstico del entorno para poder, pues, validar sobre todo las posibilidades que tenemos para poder desarrollar un proyecto educativo. Claro, por el tiempo del que disponemos, este tema 3 tenemos que empezar a abordarlo desde esta primera clase, desde que estamos trabajando este primer tema, para que así ustedes dispongan de 4 semanas para el desarrollo del proyecto. Y también, casi de forma simultánea, pues vamos a ir estudiando cómo es que se formula este microproyecto y cómo es que vamos a presentarlo. No es nada complicado. Este es el producto final. Eso es lo que debemos obtener de este curso. Un proyecto que puede elaborarse de forma individual o en algunos casos, si de ser necesario, pues también puede ser en parejas y está centrado precisamente en sensibilizar a esa comunidad en donde ustedes se encuentran sobre la educación en la vejez. Van a promover una actividad educativa, recreativa o cultural con adultos mayores. Por ejemplo, un taller de memorias, un taller de alfabetización digital, un círculo de lectura, un taller de juegos mentales o actividades físicas como caminatas o ejercicios que puedan tener pues esta finalidad de poder pues ayudar u orientar o generar, ¿no?, experiencias significativas en adultos mayores y que sea una actividad que pueda implementarse con recursos mínimos, que no les exija a ustedes ni mucho tiempo y mucho menos dinero ni inversión en recursos. Pueden ser actividades, por ejemplo, a realizar en familia, a realizar al aire libre, en espacios comunitarios, como por ejemplo pues un parque. En fin, todo depende de las posibilidades que cada uno de ustedes tenga para poder, pues, desarrollarlo. En este sentido, te pregunto, Ana Lilia, ¿tienes en casa algún adulto mayor o tienes en tu familia o alguien cercano con el que tengas contacto, eso sí, em, todos los días? Bueno, si no todos los días, que puedas verlo por lo menos una vez a la semana con adultos mayores o definitivamente no. No, maestra. Vecinos, amigos, Sí, vecinos, sí. y con esos vecinos tienes relación cercana. Mm, así muy, muy cercana, ¿no? Pero pues ahora sí que como vecinos, pues una comunicación normal. Y tal vez podrían, tal vez sí, si se les invita, podrían interesarse. Todo depende, claro, de cómo se les invite y qué se les diga, ¿no? Porque pues es fundamental aclarar que se trata de una actividad académica, que estás estudiando esta carrera, que es parte de una asignatura y que tu deseo es invitarle a participar en un proyecto y ahí viene lo interesante, porque lo importante es que entonces esos vecinos, aunque sea uno solo, no importa que sea una sola persona, pero que esa persona sea la que decida qué es lo que le interesa, porque esa es una característica esencial de los adultos mayores cuando se trata de lograr que aprendan algo, que sea algo que les interese a ellos, no que sea algo que nosotros le propongamos, ¿verdad? No es lo mismo llegar a invitar a un adulto mayor y decirle, pues lo vengo a invitar para que hagamos juegos mentales, ¿no? Y entonces eso le va a ayudar para
la memoria y recordar hechos importantes. Pues no, porque a lo mejor lo que menos desea es hacer esos juegos mentales, ¿verdad? Pero si llegamos con otra actitud y con otra invitación para tratar de identificar qué es lo que a él le gustaría aprender contigo en poco tiempo, porque pues tampoco vas a disponer de todas las tardes o todos los días, ¿no? Sino probablemente si se trata de dedicarle al proyecto, pues tal vez, no sé, 30 minutos una vez a la semana o tal vez hasta 60 dependiendo de las posibilidades. Pero ¿qué tal que el adulto quiera, por ejemplo, aprender a hacer alguna manualidad o algo que tenga que ver con cocina o simplemente quiere leer o tal vez quiera hacer algunos ejercicios, no sé? Necesitamos conocer primero las necesidades de los adultos y a partir de ello es que entonces pues van a desarrollar el proyecto. Si es más de un adulto, mejor, ¿no? Qué bueno que así sea. Pero si no hay posibilidad, bueno, no importa, con uno solo. No podríamos entonces decir cuál es el tema. Lo que sí podemos decir es algo que a ellos les va a interesar, ¿no? Permíteme un segundo, regreso a mi pantalla. ¿Cómo vamos a evaluar nuestro curso? Bueno, vamos a hacer algunas actividades que nos van a permitir, pues, demostrar que estamos entendiendo los temas y las actividades. Si estamos en clase, pues las responden aquí en clase, ¿verdad? Y si no, si es que ven la sesión grabada, bueno, pues pueden enterarse de qué se trata y hacer la actividad de todas maneras para su entrega a través de correo electrónico. Esas actividades que haremos entonces equivalen al 20%. El diagnóstico del entorno, porque para poder emprender ese proyecto o microproyecto, necesitamos ver entonces cuáles son las necesidades que tiene el adulto mayor, qué es lo que le interesa aprender, qué es lo que le mueve, qué es lo que le motiva, qué le gustaría hacer contigo. Y ese diagnóstico, pues bueno, tiene ciertos componentes que vamos a comentar el día de hoy para que lo vayan preparando y en función o a partir de los resultados van a diseñar ese proyecto, que también va a ser un diseño muy sencillo, así como cuando hacen una planeación de clase en donde aparece pues su objetivo, las actividades, los recursos, los tiempos, la evaluación, solo que el contenido y la forma de trabajo es lo que cambia, porque con los adultos trabajamos de otra manera. Y por último, hay una reflexión final o una bitácora que es como un diario, es como su experiencia o documentar su experiencia en este proyecto desde que empiezan con el diagnóstico hasta que terminan la aplicación de ese proyecto. Entonces, estos cuatro son los criterios de evaluación para poder cumplirlos, pues sí es necesario entonces tener pues a un adulto mayor. A ver, entonces aquí me detengo antes de iniciar para que pues lo puedas ir visualizando, Ana Lilia. La intención es que pues puedas pensar un poquito acerca de este proyecto, de cómo se podría desarrollar, porque si es con un vecino, bueno, pues hay que tratar de buscar entonces al vecino que tenga como que mayor disponibilidad para apoyarte, ¿no? Que esté dispuesto a dedicarte unos minutos de la semana para este proyecto. No sabemos qué va a querer enseñar, qué va a querer aprender, pero lo que proponga, pues espero que también sea
de tu interés y de tu dominio. Y si no, pues entonces también hay que prepararse, ¿no? Hay que buscar la forma de lograr satisfacer pues ese deseo, ese interés que te exponga. Entonces, esto es importante y lo estamos haciendo en este marco político, ¿no? Es decir, este mini proyecto se enmarca en este concepto que se denomina envejecimiento activo. La Organización Mundial de la Salud lo propone desde 2002. ¿Qué es el envejecimiento activo, como tenemos aquí en pantalla? Bueno, es un proceso para optimizar oportunidades en dimensiones de salud, de participación, de seguridad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que se envejece, tanto a nivel individual como colectivo. Es un derecho entonces de los adultos mayores que tengan o que se les brinden, mejor dicho, ¿no? Oportunidades para que ellos puedan, por ejemplo, pues mejorar en aspectos como salud, participación, seguridad o todo aquello que permita mejorar su calidad de vida. Para esto, este concepto de envejecimiento activo se sostiene en tres pilares entonces centrales, ¿no? Salud, por ejemplo, favorecer un envejecimiento saludable por medio de la prevención, atención médica y estilos de vida saludables. Entonces, ese mini proyecto puede, por ejemplo, estar enmarcado aquí. Tal vez se trata, por ejemplo, de pues enseñarle algunos tips, ¿no? Para el cuidado de la salud, algo que tenga que ver con la alimentación, con el cuidado físico, con su estilo de vida, algo pues que le permita, ¿no? Mejorar en este sentido, puede ser interesante, pero también pues en participación, ¿no? A lo mejor no estamos en este rubro, pero podemos estar aquí, es decir, este pilar de participación pues significa promover su actividad en el ámbito social, económico, cultural, espiritual, cívico, ¿no? A lo mejor, pues algo le llama la atención sobre, no sé, sobre el canto, sobre poesía, sobre cuestiones espirituales, cuestiones cívicas, a lo mejor, si también en el plano de lo económico, ¿no? A lo mejor él desea, no sé, abrir una tiendita no sé, hacer algo para obtener algún recurso, pues, ¿qué sabrá hacer para que pudiera, por ejemplo, generar un producto y poder venderlo, o tal vez algún servicio, algo que le permita seguir activo, ¿no? En estos ámbitos. Puede ser entonces económico, cultural, espiritual, cívico, social, o también puedes descansar en este pilar, ¿no? Es decir, este se trata de proporcionar protección y acceso a cuidado adecuado en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, para evitar riesgos o sobre primeros auxilios o cómo, eh, no sé, detectar tal vez en la casa o donde él esté en este momento viviendo, pues esas zonas que pueden ser peligrosas y que pueden generar accidentes y entonces pues le vas a enseñar, ¿no? Cómo identificar esas áreas de peligro en casa, cómo prevenirlas, o en caso de sufrir alguna situación, pues cómo tendría que reaccionar. Las posibilidades, pues bueno, son múltiples, ¿no? Aquí lo que importa es, pues lo que a él le interese. Este enfoque entonces de educación de adultos está basado pues en derechos humanos, ¿no? Es decir, ahora la visión está centrada pues más
en lo que ellos necesitan, ¿no? En lo que ellos requieren para elevar su calidad de vida y no en cuestiones, por ejemplo, de necesidades, ¿no? Que a lo mejor otras personas pensaban por ellos, por los adultos mayores. Ahora se espera que ellos pues puedan seguir siendo autónomos, que tengan las mismas oportunidades. A lo mejor resulta que el adulto no sabe leer, por ejemplo, ni escribir. Bueno, no significa que en 4 semanas va a aprender a hacerlo, pero pueden iniciar actividades precisamente que le despierten el interés por aprender a leer y a escribir, o tal vez para hacer cuentas, algo que probablemente pues haya dejado en el pasado, ¿no? Algún tipo de habilidad que deseaba desarrollar y que en algún momento pues tuvo que detenerlo. Algo que le permita entonces ser autónomo, que beneficie su salud mental, su inclusión social, porque justamente la educación pues es una herramienta para ello, ¿no? Y tenemos que pues aprovecharla. Ahora vamos entonces a hacer aquí una reflexión. Deja que salga para poder darte el enlace. Es muy sencilla, tienes que contestar unas preguntas. Lo voy a poner en el chat. Ya lo mandé. Cuando tú le das clic, te va a llevar a una página y en el margen inferior vas a encontrar un signo de más y ahí es en donde vas a presionar para responder. Tú me dices si se puede abrir y si Me o si quieres. aparece, me aparece en la pantalla color azul, dice envejecimiento activo y viene unas preguntas, dice que implica envejecer activamente. ¿A qué se Así refiere es. la Entonces, educación? Esa. en la parte de abajo hay un signo de más. Ah, ok. Ahí le das clic y entonces respondes, por favor, con tus palabras, lo que hayas entendido.
Maestra, Sí, te escucho. ¿por qué si le doy, estoy escribiendo, pero no me aparece nada en la pantalla o cómo? A ver, sí, le das y Ah, entonces te aparece un cuadro que dice escribe tu respuesta aquí. Bueno, aparece en inglés. ya me apareció. Ok, sí, Gracias. de nada. Maestra, no sé si no puedo o ¿Puedes compartir la pantalla o en dónde estás? está aquí donde usted colocó la imagen.
Así es, o sea, entras y te aparece este signo de más Sí, ahí le doy, pero que no, se convierte en un lapicito. Le ajá, ahí das le doy. clic y te aparece esto o no. ¿Te aparece este cuadro? Es que yo pensé que me aparecía, pero no, me aparece el de usted. Cuando usted da clic, Ajá, a ver, tú dale clic y no te aparece. no. No entiendo por qué. Pero a ver, entonces voy a colocar las preguntas en el chat y ahí las contestas si eres tan amable. Y entonces aquí en el chat puedes contestar, por favor, para que quede como evidencia tu respuesta. Y entonces las voy a pasar. Te pongo otra vez la definición de envejecimiento activo para que a partir de eso puedas responder a las preguntas. Gracias, ya recibí aquí una respuesta. Nos dice, implica, bueno, supongo que es la primera, ¿qué implica envejecer activamente? Implica tener oportunidades,
para mejorar la salud física, mental y social y vivir en activo, plenamente activo. Así es. ¿Y por qué la educación crees que contribuya a esto? Y si conoces a personas mayores que continúan aprendiendo, ¿cómo es que lo hacen? Por favor. Hola Brandon, buenas noches. Hay unas preguntas en el foro, en el chat, por si gustas responder alguna de estas. Blanca, y esas personas que conoces, esos adultos mayores que conoces y que continúan aprendiendo porque no les gusta precisamente depender de otras personas, por ejemplo, ¿qué es lo que aprenden y cómo? Por favor, si lo puedes escribir. ¿Qué aprenden o qué has visto que aprenda esa persona por su cuenta y cómo es que lo aprendió? Por favor. Lo mismo, Brandon, si conoces a personas, adultos mayores,
que continúen aprendiendo por su propia cuenta, si podrías escribir qué has visto que aprenden y cómo lo hacen. Buenas noches, profesora. ¿Lo Hola. escribo o lo puedo decir? Sí, por favor, si lo escribes. Ah, ok, sí. Gracias, Blanca. Bueno, nos platica de una persona más o menos de 75 años o más, es muy activa, tiene una carnicería, ella prepara la longaniza que pone en venta, supongo que aprendió también a prepararla y los fines de semana hace tamales para vender. Y un señor que pasa de los 80 años, que se ve fuerte, siempre anda activo, recoge botellas de plástico y las vende. Gracias. Bueno, son iniciativas entonces que nos muestran cómo a esta edad entonces también se desarrollan estas habilidades. Nos dice Brandon que él conoce adultos mayores que continúan estudiando, aunque son poquitos, pero los ha conocido a través de personas que imparten clases en INEA. Bien, pues justamente de eso se trata este envejecimiento. Suena un poco cruel, ¿verdad? Pero permítanme, voy a compartir. Este envejecimiento activo, que es al que estamos haciendo referencia, porque yo creo que también conocemos, tristemente, permítanme un segundo, a adultos mayores que lejos de esto se mantienen, pues, por ejemplo, en total abandono, a veces en pasividad, muchas veces no porque ellos así lo desean, sino porque, pues, en las familias lamentablemente se les va marginando. En los trabajos, en muchos, pues ya ni los aceptan, ¿no? A determinada edad uno pierde esas oportunidades de ser contratado precisamente por la edad. Entonces, esa discriminación que existe en el ámbito laboral, en el ámbito familiar hacia los adultos mayores, pues va disminuyendo su interés, pues por involucrarse en otro tipo de actividades.
Entonces, justamente lo que la Organización Mundial de la Salud pues propone es eso precisamente, darles oportunidades para que ellos puedan pues seguir aprendiendo, para que ellos puedan mejorar su calidad de vida conforme van envejeciendo. No importa que damos cuál sea ese apoyo que se brinde, sea en salud, en participación, en seguridad. Ustedes van a implementar una iniciativa que permita que ellos de manera pues progresiva vayan mejorando algún aspecto de su vida que les resulte pues interesante, retador y en el que ustedes puedan ayudarlos. No es necesario invertir ni mucho tiempo ni dinero, es más inversión de pues de voluntad, de conocimiento, de disposición para poder estar pues ayudándoles en este proceso, ¿no? Entonces, esta educación en la vejez, pues no se limita a preparar, por ejemplo, para la jubilación o preparar para el ocio, ¿no? De ninguna manera. Em, Su objetivo, como tenemos aquí, es promover la autorrealización, el bienestar psicológico, el aprendizaje significativo, el contacto humano. La persona mayor no deja de aprender, aprende de forma diferente, aprende desde la experiencia, desde la emoción, la reflexión. Es decir, ellos sí pueden, por ejemplo, a través pues de la observación, de la interacción con otros, del gusto por hacer las cosas, como la señora, por ejemplo, que prepara pues su barbacoa y prepara la longaniza, pues seguramente esto viene de un interés que surgió hace tiempo y esa experiencia que ha acumulado y le permite ahora incluso pues la compraventa o el señor que reúne sus botellas o lo que nos platica Brandon también. Los adultos entonces pues parten de la reflexión, justo de las emociones, de la experiencia, para seguir aprendiendo. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con los niños, ¿no? O los adolescentes, que necesariamente eso que tienen que aprender, sobre todo en la escuela, pues debe tener como que significado con lo que ellos han hecho anteriormente. También en muchos casos aprenden bueno, aprenden así entre comillas, siempre y cuando se les dé algo a cambio, como una calificación, por ejemplo, ¿no? Y entonces digo entre comillas porque muchas veces pues estudian y hacen las tareas y hacen estas actividades pues por las calificaciones, pero no tanto por el aprendizaje o porque les interesen, ¿no? Los temas. Los adultos son distintos, los adultos mayores se guían entonces pues por otras cuestiones y esa es la gran ventaja. Lo que tienen ustedes que lograr es primero un acercamiento con esa persona o esas personas, porque quedamos que puede ser una persona, no importa, o un grupo de personas de la tercera edad a quienes ustedes van pues a acercarse para tratar de identificar qué es lo que les gustaría aprender, qué es lo que les hace falta para mejorar su calidad de vida, sea en salud, sea en seguridad, en lo que a ellos les interese, ¿no? Probablemente pues quieran saber sobre algunos ejercicios, porque tienen cierto dolor, no sé, en algún lado. Y entonces, bueno, claro, tampoco vamos a entrar en cuestiones muy delicadas y menos aún que pongan en riesgo su salud. Tienen que ser cuestiones, pues, que podamos consultar incluso con algún tercero si es que tenemos duda o si esto genera un conflicto para nosotros, pues entonces mejor nos encaminamos hacia otra parte, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos de este aprendizaje a lo largo de la vida que nos propone la UNESCO desde 2015. Esto de aprender durante toda la vida, no importa la edad, pues es un derecho humano fundamental. No tiene que ser formación profesional, es un enfoque pues que se considera como parte de las etapas de la vida, incluyendo la vejez.
y en contextos como el nuestro, por ejemplo, en donde vemos pues tanta desigualdad, pues esta educación en edades avanzadas puede ser una forma de justicia social. Tal vez lo que quisieron aprender siendo jóvenes no lo lograron, pero gracias a ustedes y a su apoyo pueden hacerlo, ¿no? Tal vez algo quieren aprender, pero no recibieron el apoyo en su debido momento, pero ustedes se lo pueden proporcionar, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que se nos presentan, ¿no? Este es un ejemplo de participación social. Una persona, una mujer mayor en una comunidad rural lidera un grupo de ahorro local, ¿no? Y promueve la alfabetización entre otras mujeres mayores. La misma señora, esta mujer es analfabeta, pero ha aprendido a leer los números con ayuda de voluntarios. Bueno, pues así ustedes, ¿verdad? No quiere decir que van a enseñarles a leer y escribir en 4 semanas, pero pueden despertar su interés por hacerlo, por aprender a leer y escribir, porque ya los adultos mayores a veces de plano no quieren ya, ¿no? O sea, no les interesa. Dicen, ay, no, ya para qué. Entonces, puedes lograr que una persona, con una nada más que de repente aprenda algo, pues esa persona puede después compartir con otras personas de su edad, pues esos saberes, ¿no? Esos conocimientos. Aquí tenemos otro ejemplo sobre envejecimiento saludable. En varias ciudades latinoamericanas, grupos de personas mayores se reúnen en plazas públicas para caminar, para hacer ejercicio como el tai chi o practicar danzas regionales. Y estas actividades son promovidas por centros comunitarios y dirigidas por instructores voluntarios. Entonces, aquí surge la pregunta para ustedes. ¿Qué espacio existen en tu localidad, en tu colonia, en la cuadra en la que vives, ¿no? ¿Cómo podrías realizar una actividad o replicar una actividad, por ejemplo, adaptándote a las posibilidades de las personas mayores que conoces, ¿no? Podrían reunirse también en pues en alguna casa o en algún espacio, por ejemplo, pues para platicar, para caminar, para hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de reflexiones o estos ejercicios que son de respiración y que pueden resultar atractivos para ellos o puede ayudarles a calmar, por ejemplo, sus momentos de estrés o para su depresión, que a esta edad pues es muy frecuente que se tengan episodios de esta naturaleza, pero si de repente se generan algunas actividades en donde haya precisamente pues ejercicios de respiración, de reflexión con música y que pueda servir para poder evitar estos episodios, adelante, ¿no? Entonces, eso también podríamos cuestionarnos. Otro más sobre educación intergeneracional. Por ejemplo, en Dinamarca, los niños de una escuela primaria visitan semanalmente una residencia de personas mayores, con quienes realizan actividades de lectura, juegos de mesa, cultivo de plantas, y esta interacción mejora el bienestar emocional de ambos grupos, tanto de los niños como de los adultos mayores. Entonces, aquí otra pregunta también para ustedes. ¿Existirá la forma de promover esta interacción entre niños y adultos mayores en tu comunidad, en tu colonia, en la cuadra en la que habitas o en la casa incluso? Porque puede ser que pues tengas a un adulto mayor en casa, también tengas a un niño y puedas promover este tipo de experiencia intergeneracional en donde pues tú actúes así como moderador, ¿no? O con algunos vecinos, tal vez el niño quiera participar entonces en, no sé, en juegos de mesa como tenemos aquí, o en cultivos de plantas y que sea quien enseñe al adulto mayor algo que haya aprendido o a la inversa, ¿verdad? El adulto mayor pues puede enseñar al niño o a los niños algo sobre esto. Si no son plantas, pues pueden ser animalitos, puede ser algo que les atraiga.
Aquí hay otro ejemplo sobre políticas, perdón, educativas inclusivas. En algunas regiones de Brasil, el gobierno promueve programas de alfabetización funcional para personas mayores como parte de su Plan Nacional de Combate a la Pobreza. Y estas clases se imparten en espacios flexibles como iglesias o centros de salud. Habrá que cuestionarse entonces, en su localidad, en su colonia, además, ¿existen este tipo de acciones? O sea, ¿existen este tipo de programas para incluir a personas mayores? Como que hace falta para que entonces también ustedes ahí podrían, pues, incluirse, ¿no? Lo importante es pensar entonces cómo podrían ustedes acercar oportunidades educativas a los adultos mayores en su comunidad, aunque fuera uno solo, independientemente de que no somos nosotros los que vamos a elegir acerca de qué, sino tienen que ser él o ellos. Pero, ¿cómo podrían entonces acercarse, no? Ana Lilia comentaba que su el único adulto mayor que conoce, o los adultos mayores que conoce son sus vecinos, pero no son muy cercanos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder acercarte a ellos para poder también ofrecer después algunas oportunidades? O en tu caso, Brandon, si tienes contacto con personas de, de IDEA, pues tal vez, de INEAS, tal vez sea mucho más sencillo, ¿no? A ver, platícanos, Brandon, sobre tu experiencia. Claro, bueno, yo como tal conozco a personas, amigos, conocidos y familiares que pues dan clases en INEA. Conozco a personas mayores que van, son de diferentes edades, o sea, hay personas desde los 30 años, 20 años, de 50, de 60, o sea, van variando en las edades, no hay como una edad fija porque precisamente es un modelo para personas adultas. Eh, a veces se les dificulta un poquito aprender porque, pues como todos, las personas adultas, ya tenemos responsabilidades, ya tenemos ocupaciones que hacen que nos desconcentremos un poco, pero lo que admiro es la dedicación y que a pesar de la edad, pues sigan queriendo estudiar, que al final de cuentas, pues es un beneficio para ellos. Claro, Y es así. claro, así es. ¿Y entonces tienes contacto con adultos mayores? O sea, yo he visto como que yo Ah, pueda ok, impartir o que yo pueda hablar con ellos, pues sí podría hablar con ellos, pero que yo pueda impartir por mis tiempos, por mi trabajo, se me dificulta. ya. Pero sí, sí conozco. Le comentaba a Ana Lilia que, bueno, aunque el tiempo no fuera como que no se necesita tanto tiempo. Tal vez durante la semana unos, no sé, 30 minutos exagerando, ¿no? Para poder vivir esta experiencia y poder contactar entonces a un adulto mayor al que a lo mejor le interese, por ejemplo, pues desde aprender a usar el celular, ¿no? O realizar pues estas cuestiones del manejo de las tarjetas que ahora tienen que hacer aunque ellos no quieran, ¿no? Por los apoyos que el gobierno les brinda, a lo mejor tienen pues dudas sobre la forma en la que se manejan o tal vez que algo que tenga que ver con el cuidado de la salud, el bienestar, ¿no? Hablarles, si les interesa, pues sería platicarles sobre la nutrición en la edad adulta, sobre la alimentación consciente o algunos ejercicios, pues de yoga, algún tipo de recomendaciones, por ejemplo, para manejar cuestiones que ellos tengan, pues de salud. Claro, no somos médicos ni mucho menos, pero cuestiones sencillas, ¿no? O algo de arte, de cultura, de creatividad, a lo mejor sobre pintura, escritura, sobre música, sobre canto, lectura.
así en voz alta, ¿no? Se puede también practicar o incluso pues ejercicios de memoria o estimulación cognitiva que son tan útiles a esa edad como los juegos mentales, los crucigramas, los talleres de cuentos, ¿no? De cuentacuentos o permitir que ellos nos platiquen las anécdotas de su vida. Em, También puede ser sobre educación, a lo mejor financiera, ¿no? Básica, por ejemplo, sobre cómo ahorrar para sus gastos médicos o sobre como, por ejemplo, un aprendizaje basado en la experiencia, o sea, de cómo ellos pueden enseñar a otros, sea a otros adultos o a los niños, sobre algunas cuestiones, algún oficio, algo de cocina, alguna receta, para emprender los secretos que ellos tengan, por ejemplo, para emprender o desarrollo personal y emocional, cómo ayudarles a gestionar sus emociones, ayudarles, pues con el simple hecho de escucharlos, pues se les está apoyando y se está generando esa posibilidad de, pues de que mejoren sus condiciones de vida, porque muchos de ellos no tienen con quién hablar, ¿no? Y se puede hablar, pues, sobre muchas cuestiones que a ellos seguramente les inquietan, pero lamentablemente pues no tienen con quién compartirlo. El caso es poder abrir ese espacio, ¿no? Gracias, Blanca, sí, ya vi. Entonces aquí mm, no se trata de decir, pues no conozco, no puedo, no tengo tiempo, lo siento. No, se trata de pensar, ¿y cómo sí puedo hacerlo? ¿Cómo sí puedo abrir un espacio? No es mucho tiempo. Yo entiendo que todos tenemos ocupaciones, pero pues también es posible abrir un espacio, aunque sea muy pequeñito, durante la semana para hacer esta actividad. No importa que sea muy sencilla, ¿verdad? Y no se trata de decir en este momento, ah, sí, ya sé, lo voy a hacer sobre esto. No. Primero necesitamos ubicar a un adulto, ¿sí? A un adulto mayor, pues bueno, a lo mejor no tenemos personas muy grandes, pero digamos que a lo mejor personas que será de 60, ¿no? En adelante, pues vamos a tratar de hacerlo por la actividad que vamos a realizar en esta semana. Permítame un segundo, ¿eh? Bien, lo primero que vamos a hacer, ahorita les mando las indicaciones, pero les comento brevemente. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues van a ubicar a una persona mayor, cercana, ¿sí? Si es una, no importa. Vamos a describir en este documento de diagnóstico, que es lo primero que vamos a hacer, vamos a describir quién es esa persona o quiénes son estas personas. em, donde viven, la edad que tienen, con quién viven, cómo viven, este tipo de información que permita ubicarnos en un contexto. Y entonces van a observar su entorno y van a tomar notas, ¿no? Van a hacerles algunas, pues, preguntas breves para poder identificar lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas?
pues, ¿qué es lo que les gustaría aprender, no? Eso es lo más importante. ¿Qué le gustaría aprender o qué le gustaría compartir con otros? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que disfrutan? Em, ¿Qué es lo que desean en este momento, en algún espacio que tengan durante la semana? ¿Qué les gustaría hacer? Y entonces hay que dejar que ellos sean los que hablen y que ellos sean los que decidan. Y para ello, después de que así se haga, entonces, pues hay que identificar en este mismo diagnóstico, pues con qué recursos cuentas, cuáles son los apoyos, es decir, si necesitas un espacio, lo tienes, si necesitas materiales didácticos, los tienes, necesitas algún otro tipo de apoyo, ¿cuáles, no? Em, y entonces vamos a registrar, es un pequeño resumen para poder definir entonces de qué va a tratar tu proyecto. Es importante pues que ustedes lleven su diario de campo o su bitácora, porque ese es es un criterio de evaluación. Y en ese diario de campo, ustedes van a registrar su experiencia, ¿verdad? ¿Qué día fueron? ¿A qué hora? ¿Cómo los recibió la persona? Eh, ¿Participó de buena forma o les costó mucho trabajo entablar conversación con él o con ella? ¿A qué conclusiones llegaron, cuáles fueron las propuestas que te hizo, en fin, pues es una hojita nada más, o sea, no es un documento así todo complicado, ¿no? Es una hoja en donde nosotros vamos a dar cuenta de estos datos para que sepamos entonces quién es la persona, como que cuál es el entorno cercano en el que la ubicamos y qué es lo que le interesa, qué es lo que quiere aprender o en todo caso qué es lo que quiere compartir, ¿sí? Porque probablemente ese espacio que te dedique, y claro, también hay que ver sus posibilidades entonces de tiempo y si en ese espacio que te puede dedicar, que aunque fuera nada más 20 30 minutos en toda la semana, es suficiente. Pues hay que ponerse de acuerdo también sobre los horarios, ¿verdad? ¿A qué hora puedes tú? ¿A qué hora puede el adulto? No, pues es que no nos pusimos de acuerdo nunca, porque los horarios que puede él, yo no puedo, ¿verdad? O los que puede ella, yo no puedo. Entonces, recuerden que es lo primero que debemos quitarnos de la mente. El no puedo, el no hay forma. No, es que hay que buscar como sí, ¿verdad? Hay que tratar de resolver, hay que tratar de hacerlo y de buscar el modo de poder pues contribuir con esta, porque independientemente de que sea una tarea, pues es como un compromiso que tenemos como, pues como educadores con la sociedad, ¿no? De poder compartir con una persona mayor, pues una experiencia que le beneficie, que le ayude a mejorar su calidad de vida, que lo haga sentir acompañado, que le permita crecer, que le permita seguir aprendiendo algo que le gusta, ¿sí? Entonces, en este reporte, en esta hojita, eso es lo que vamos a explicar y yo confío en que van a poder encontrar a la persona y el espacio. Puede incluso ser alguien también pues de su centro de trabajo, como en el caso de Brandon, que está pues más a lo mejor está muy enfocado en su trabajo, pero puede ser que en el trabajo haya alguien también, algún adulto mayor que tenga alguna dificultad para hacer algo en el trabajo y que pues puedas ayudarle, puedas proporcionarle las herramientas, claro, teóricas, ¿no? O metodológicas que necesita, o algún familiar, algún amigo. A ver, los escucho antes de despedirnos. Adelante, Brandon. Bueno, yo como tal, en mi trabajo se me dificulta mostrarle a alguien, sobre todo porque yo estoy en la área del corporativo, en las oficinas. Entonces las personas que sí hay, mayores, porque sí hay, están en el área de operación y yo pues casi no tengo contacto con ellos. Lo que yo estoy pensando, pues, es acercarme a una de las personas que conozco que me deje, no como tal llevar una clase,
tampoco puedo disponer de su tiempo de ellos porque pues al final de cuentas ellos ya llevan un tiempo donde les dan su clase, pero sí como dar un pequeño taller o una pequeña charla de algo, como usted nos comentaba, de un día por lo mismo de que, como le comento, pues yo sería como pedir permiso de que me cedan un poquito de tiempo de los que ellos imparten en su clase. Igual, ellos, pues al ser personas ya mayores y adultos, pues también tienen sus ocupaciones y esa es como que la estrategia que yo voy a manejar. Todavía no sé de qué voy a hablar, que sea un taller que me puedan prestar atención y no les robe yo mucho tiempo tampoco de clase a estas personas. Perfecto, así es, ¿verdad? Entonces, sería cuestión también de, pues, ver la forma de contactar, pues, ya sea al instructor o por lo menos a uno de los adultos, que más o menos te diera una idea de las necesidades de aprendizaje que se han presentado o algo que crean que les puede interesar, para que entonces, sobre esa base tú pues les hagas la invitación y a ver qué es lo que te platican y que puedas llenar tu hojita de diagnóstico, ¿no? Es decir, aunque no fueras con los adultos, pero que las personas que están en contacto con ellos te pudieran comentar, ¿sí? Claro, sí, pues sí, mi idea sí es ir, como usted nos comenta, es vivir la experiencia, aprender, y sí me gustaría, como, o sea, sí se me dificulta por mis tiempos, pero voy a tratar de buscar donde coincidan sus clases con mis tiempos para vivir la experiencia y también, pues, más que nada, eh, solo tomar unos minutos, mostrarles algo, algún taller básico o de lo mismo que ellos están aprendiendo en su clase, como preguntarles, como usted menciona, lo que no entiendan y a lo mejor puede ser, no, no digo, no quiero decir que mis conocidos no les estén impartiendo bien, pero pues tal vez no sea tan claro y les llego y les explico y tal vez lo entiendan más. O no sé, pueden ser muchos factores, pero eso es como la idea que tengo en este momento. Muy bien, Brandon, muchas gracias. Así está muy bien. ¿Y Blanca, cómo ves? Bueno, pues he estado pensando que tengo a una vecina y a un vecino, pero sería cosa de preguntarles como en qué quieren enfocar, por ejemplo, o a lo mejor como una pequeña plática o asesoramiento sobre el cuidado, o sea, la alimentación, o Perfecto, dependiendo así que pase a su necesidad. perfecto, muy bien. Muy bien, de eso se trata justamente, de poder identificar entonces en esta semana cuál va a ser cuál es esa necesidad o ese interés, eso que les propusieron, cómo fue que lo lograron, cómo fue que lo identificaron y que me escriban un poquito acerca de él o de esas personas que van a participar. Y entonces las instrucciones se las voy a mandar por correo, perdón, un poquito más tarde, perdón, para que esto les sirva como base y entonces puedan realizarlo durante la semana y tener listo este informe, esta hojita, para la próxima clase, para que nos lo puedan platicar. ¿De acuerdo? De No acuerdo, se, profesora. no se va a subir nada a la plataforma, maestro. Solamente se... No, Ah, ok. así, no. Vamos a esperar estas indicaciones y ya me lo mandan al correo. Ah, ok. Ya Gracias. tomé captura de su participación y entonces, bueno, pues nos encontramos aquí el próximo viernes, primero Dios. Les agradezco muchísimo su asistencia, su participación y les deseo una excelente noche. Muchas gracias. Igualmente, profesora, muchas gracias. Igualmente, maestra.